¿Los chilenos están locos o simplemente nacieron para mirar de frente a la naturaleza cuando el resto del mundo sale arrancando? Esa fue la pregunta que empezó a repetirse en redes internacionales cuando varios medios extranjeros mostraron imágenes de Chile cubierto por la nieve, cortado por temporales, golpeado por el viento blanco de la cordillera y aún así funcionando con una calma que para muchos parecía imposible. Porque una cosa es ver nieve en una postal turística de Valle Nevado, de Farellones, de Torres del Paine o de los pasos fronterizos hacia Argentina, y otra muy distinta es ver camiones atrapados, familias caminando entre metros de nieve, carabineros empujando vehículos. Vecinos abriendo camino con palas y desconocidos compartiendo comida caliente en medio de un frío que cala hasta los huesos. ¿Alguna vez has sentido que una ciudad puede desaparecer de una noche a la mañana? No estoy hablando de una película de catástrofes ni de una escena exagerada para vender miedo. Estoy hablando de esas noches chilenas en que la cordillera baja como una muralla blanca, en que los caminos quedan enterrados, en que la nieve se traga señales, techos, autos, paraderos y hasta el ruido de la ciudad. Y aún así, al amanecer, hay gente que abre la puerta, mira el desastre, respira profundo y dice con una mezcla de resignación y orgullo, ya, habrá que ponerse a sacar nieve. Eso fue precisamente lo que dejó con la boca abierta a muchos extranjeros. No solo la cantidad de nieve. No solo la dureza del invierno. Lo que impactó fue esa forma chilena de enfrentar el golpe, sin discursos grandilocuentes, sin posar para la cámara, sin esperar que todo venga desde arriba. Una pala, un termo, una olla, una camioneta, una cuerda, una linterna, «está bien», dicho desde la vereda contraria. Eso, aunque algunos no lo entiendan, también es Chile. Chile es un país largo, angosto, exagerado por donde se lo mire. Un territorio que parece dibujado por alguien que quiso probar todos los climas del planeta en una sola franja. En el norte, el desierto más árido del mundo. En el centro, inviernos fríos, lluvias inesperadas y cerros que se tiñen de blanco cuando la cordillera se enoja. En el sur, bosques, lagos, volcanes, temporales, nevazones y caminos que pueden pasar de postal a emergencia en cuestión de horas. Y más abajo todavía, en la Patagonia, el viento no sopla, golpea. La nieve no cae, invade. El frío no llega, se instala. Por eso, cuando un canal británico mostró imágenes de la cordillera chilena cubierta por un manto blanco y carreteras bloqueadas por la nieve, los comentarios fueron inmediatos. Algunos decían, ¿cómo puede vivir gente ahí? Otros preguntaban, ¿por qué no abandonan esas zonas en invierno? Y no faltó el típico comentario arrogante de alguien que cree que el mundo se entiende desde su escritorio calefaccionado, eso no parece un país moderno, parece una zona de guerra climática. Pero entonces aparecieron las imágenes que cambiaron el tono de la conversación, vecinos repartiendo pan, conductores ayudándose entre sí, trabajadores despejando caminos de madrugada, familias recibiendo a viajeros varados, cocinerías improvisando comida caliente para desconocidos. Ahí el mundo empezó a mirar distinto. Porque en Chile, la naturaleza no se comporta como decoración. Aquí la tierra tiembla, el mar avisa, la cordillera corta caminos, el desierto engaña, los ríos se salen, el viento da vuelta a techos y la nieve puede transformar un viaje de 3 horas en una odisea de 20. Y aún así, este país sigue de pie. No porque todo sea perfecto. No porque las autoridades siempre lleguen a tiempo. No porque no haya rabia, errores, abandono o falta de planificación. Eso también hay que decirlo, porque si vamos a hablarle a Chile, hablemos con la verdad completa. Chile se levanta porque su gente aprendió, muchas veces a la mala, que en una emergencia el primer salvavidas suele ser el vecino. La nieve en Chile no es un cuento ajeno. Aunque muchos extranjeros imaginan al país como una tierra de playas, vino, cobre y desierto, basta mirar la cordillera para entender que una parte enorme del alma chilena está marcada por la altura, el hielo, los pasos cerrados y las rutas que dependen del humor del clima. El Paso Los Libertadores, por ejemplo, puede ser una de las rutas más impresionantes del continente y al mismo tiempo una trampa blanca cuando llega el temporal. Los camioneros lo saben. Los turistas lo aprenden tarde. Los equipos de emergencia lo enfrentan cada invierno. Y los habitantes de las zonas cordilleranas conviven con esa realidad no como una rareza, sino como parte de la vida. En la región metropolitana, basta una nevada fuerte en sectores altos para que medio mundo empiece a mirar hacia arriba como si la cordillera se hubiera acercado de golpe. En el Maule, en Ñuble, en Biobío, en la Araucanía, en los ríos, en los lagos y en Aysén, la nieve puede ser belleza, pero también aislamiento.
En Magallanes, el invierno no necesita pedir permiso. Y en los pequeños pueblos donde las casas se cubren de escarcha, donde las camionetas amanecen congeladas y donde el viento parece meterse por cada rendija, la gente sabe que sobrevivir no es un acto individual. Es una costumbre compartida. Los extranjeros se sorprenden cuando ven que, en medio de un temporal, hay chilenos que no se limitan a quejarse. Obvio que se quejan. Somos chilenos. Reclamamos por el frío, por la demora, por el gobierno, por el municipio, por la carretera, por el peaje, por la benzina y por el pronóstico que nunca le achunta del todo. Pero después del reclamo viene la acción. Alguien saca la pala. Otro prende la cocina. Otro revisa si la señora de la casa de al lado tiene leña. Otro pregunta si hay niños en los autos detenidos. Otro ofrece señal de internet. Otro presta cadenas para las ruedas. Otro reparte sopaipillas, café o pan amasado, porque en Chile hasta la tragedia parece necesitar algo caliente en la mano. Y ahí es donde aparece una palabra que no siempre se dice, pero que se practica: solidaridad. Una solidaridad áspera, sin ceremonia, sin poesía excesiva. Esa solidaridad chilena que a veces llega envuelta en garabatos, en un pasa pa dentro, no te vaya a quedar congelado, en un toma, compadre, llévate esto, en un después vemos cómo lo arreglamos. No es perfecta. No siempre aparece. Pero cuando aparece, deja a los extranjeros desconcertados. Una periodista canadiense llamada Emily Carter llegó a Chile convencida de que conocía el invierno. Venía de Toronto, había cubierto tormentas de nieve en Ontario y pensaba que nada la iba a sorprender. Su plan era hacer un reportaje sobre turismo de invierno en la zona central, mostrar centros de esquí, hablar de la cordillera y grabar una nota liviana sobre extranjeros encantados con la nieve chilena. Pero el viaje cambió cuando una tormenta cerró la ruta y dejó a decenas de vehículos atrapados durante horas cerca de un sector cordillerano. Al principio, Emily pensó que estaba frente a una escena de caos. Autos detenidos, nieve acumulándose, gente bajándose con chaquetas improvisadas, niños llorando de frío, conductores mirando sus teléfonos sin señal estable. Ella misma sintió miedo. No entendía bien el español chileno, no sabía cuánto tardaría el rescate y le parecía increíble que la gente no estuviera gritando ni peleando. Esperaba desesperación. Esperaba enojo abierto. Esperaba pánico. Pero lo que vio fue otra cosa. Un hombre de unos 50 años, llamado don Ricardo Salazar, dueño de una pequeña hostería cercana, salió con sus trabajadores cargando termos, pan, queso, sopa caliente y frazadas. No preguntó quién podía pagar. No preguntó de dónde venían. No pidió cámaras ni entrevistas. Simplemente fue auto por auto diciendo: tomen algo calentito, cabros. La noche va a estar larga. Cuando Emily intentó pagarle, él la miró como si la pregunta fuera casi ofensiva. No, mijita. En estas cosas no se cobra. Hoy les tocó a ustedes. Mañana nos puede tocar a nosotros. Esa frase, tan simple, fue la que dio vuelta al reportaje. Emily venía a grabar nieve. Terminó grabando carácter. Porque ese es el punto que muchos medios extranjeros no entienden cuando hablan de Chile. Ven las catástrofes como espectáculo. Ven la nieve, el terremoto, el incendio, el aluvión o el temporal como una escena impactante para abrir el noticiero. Pero rara vez se detienen en lo que ocurre después de la imagen dramática. Después del corte de ruta. Después del techo hundido. Después del auto atrapado. Después de la noche sin luz. Ahí aparece un país que puede pelearse por política, por fútbol, por precios, por regiones, por Santiago contra regiones, por todo lo imaginable, pero que en el momento más duro muchas veces se mira y dice: ya, ayudémonos. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, la hostería de don Ricardo se transformó en un refugio improvisado. La cocina no paró. Una olla enorme de cazuela empezó a humear como si fuera una fogata emocional en medio del temporal. Un grupo de jóvenes que viajaba desde Valparaíso ayudó a despejar un tramo del camino. Un camionero argentino, atrapado desde la tarde, compartió mate con una familia de Talca. Una profesora jubilada de Chillán organizó a los niños para mantenerlos tranquilos. Un carabinero, con la cara roja por el frío, revisaba vehículo por vehículo para asegurarse de que nadie quedara dormido con el escape cubierto por la nieve. Una enfermera que viajaba de vacaciones atendió a un adulto mayor que se había descompensado. Emily grababa todo con las manos temblando. No solo por el frío.
también por la impresión. En un momento, le preguntó a un joven chileno por qué estaba paleando nieve alrededor de un auto que ni siquiera era suyo. El joven, llamado Matías Araya, respondió sin mirar a la cámara. Porque si queda tapado, la familia que está dentro puede pasarla mal. No los conozco, pero ¿qué importa? Están acá nomás. Están acá nomás. Esa frase resume una parte profunda de Chile. No hace falta conocer al otro. Basta con que esté ahí, cerca, en el mismo problema, bajo el mismo frío, respirando el mismo miedo. Al día siguiente, cuando el reportaje salió en medios internacionales, el título fue provocador: el país donde la nieve no vence a la gente. En redes, algunos usuarios extranjeros comentaron que era increíble ver tanta calma. Otros decían que en sus países una situación así habría terminado en peleas, saqueos o abandono total. Un usuario español escribió: Chile tiene una dureza que no se enseña en los mapas. Un mexicano comentó: los chilenos parecen hechos para sobrevivir a todo. Un estadounidense fue más directo: no sé si están locos o si son más humanos que nosotros en las emergencias. Y claro, los chilenos respondieron con su estilo. Algunos orgullosos: así somos, po. Otros irónicos: esperen a ver cómo manejamos un temblorcito. Otros más críticos: bonita la solidaridad, pero igual falta planificación, máquinas, rutas mejores y protocolos más rápidos. Y esa crítica es importante. Porque no se trata de romantizar el sufrimiento. No se trata de decir que porque la gente ayuda, entonces da lo mismo que el Estado llegue tarde o que las rutas colapsen. No. Chile merece infraestructura a la altura de su geografía. Merece prevención, inversión, coordinación y respeto por las regiones. La solidaridad no puede ser excusa para la negligencia. Pero tampoco se puede negar que, cuando el sistema se queda corto, la gente muchas veces pone el cuerpo. Eso es lo que deja perplejo al extranjero. Chile no es un país fácil. Y quizá por eso su gente desarrolló una relación tan particular con la adversidad. Aquí los desastres no son excepciones históricas, son capítulos repetidos. El terremoto de 1960, los temporales del sur, los incendios forestales, los aluviones en el norte, las marejadas, las erupciones volcánicas, las nevazones que aíslan comunidades completas. Cada generación chilena tiene su propia historia de emergencia. Cada familia tiene un relato de cuando se cortó la luz, de cuando se cayó algo, de cuando hubo que arrancar, de cuando hubo que reconstruir, de cuando un desconocido ayudó. Y eso crea memoria. Una memoria dura, pero también útil. Por eso, en Chile, incluso quienes critican todo, saben actuar rápido cuando la cosa se pone fea. La señora que parece tranquila tiene velas guardadas. El vecino que nunca saluda sabe dónde está la llave de paso. El camionero sabe cuando no conviene seguir. El campesino reconoce el cielo antes que la aplicación del tiempo. La abuela tiene pan congelado, remedios, una frazada extra y una frase lista, por si acaso. Ese, por si acaso, es casi una filosofía nacional. La nieve, en particular, revela dos Chiles al mismo tiempo. El Chile turístico, el de la postal, el de los extranjeros fascinados con esquiar mirando Santiago desde la altura, el de la cordillera brillante bajo el sol. Y el Chile real, el de los trabajadores que suben de madrugada, el de los caminos cerrados, el de los pueblos aislados, el de los animales que hay que proteger, el de la leña húmeda, el del techo que cruje bajo el peso blanco. La belleza y el riesgo conviven. Y el chileno lo sabe mejor que nadie. En sectores cordilleranos, la nieve también es agua futura. No es solo problema. Es reserva, río, riego, agricultura, vida para los valles. Chile, que vive preocupado por la sequía, mira la nieve con una contradicción profunda: cuando cae demasiado, asusta; cuando no cae, preocupa. Porque la nieve acumulada en la cordillera alimenta ríos, embalses, cultivos, viñas, huertos y ciudades enteras. En ese sentido, la nieve no es enemiga. Es una fuerza que exige respeto. Como casi todo en Chile. Y aquí quiero decir algo personal: muchos extranjeros se sorprenden de la resistencia chilena porque miran el país desde afuera, pero a veces nosotros mismos olvidamos lo extraordinario que es vivir aquí. Nos acostumbramos a tener una cordillera monumental al lado, a hablar de terremotos como quien habla del tráfico, a ver voluntarios organizándose en incendios, a que los vecinos junten agua, comida o ropa cuando una zona lo pierde todo. Nos acostumbramos tanto que dejamos de valorar esa capacidad colectiva. Y eso es peligroso.
Porque un país que no reconoce sus virtudes tampoco sabe defenderlas. La historia de Emily Carter se volvió viral no solo por la nieve, sino por una escena concreta. Una niña de 8 años, hija de turistas brasileños, estaba llorando dentro de un vehículo porque tenía frío y miedo. Una mujer chilena, desconocida para la familia, se acercó con una manta tejida y una taza de chocolate caliente. La niña no entendía español. La mujer no hablaba portugués. Pero le sonrió, le tocó suavemente el hombro y le dijo, ya pasó lo peor, mi niña. La madre brasileña rompió en llanto. No por la frase, que apenas entendió. Lloró porque reconoció el gesto. Más tarde, esa madre escribió en redes, Chile me mostró que el frío puede estar afuera, pero no necesariamente dentro de la gente. La frase fue compartida miles de veces. Y ahí empezó el debate. Porque siempre hay debate. Algunos extranjeros idealizaron a Chile como si fuera un paraíso de humanidad. Algunos chilenos respondieron con rabia, no vengan a vendernos una imagen falsa, acá también hay egoísmo, desigualdad y abandono. Y tienen razón en parte. Chile no es una postal moral. Chile tiene problemas profundos, individualismo, desigualdad territorial, zonas olvidadas, servicios que no llegan, carreteras caras, emergencias mal gestionadas y comunidades que han tenido que arreglárselas solas demasiadas veces. Pero justamente por eso la solidaridad popular pesa tanto. Porque no nace de un país perfecto. Nace de un país difícil. La diferencia es enorme. Ayudar cuando todo funciona es bonito. Ayudar cuando nada funciona es carácter. Los expertos extranjeros que analizaron el caso hablaron de resiliencia comunitaria. Bonita frase académica. En Chile, la gente lo llama de otra manera, aperrar. Aperrar cuando la ruta se corta. Aperrar cuando hay que despejar nieve. Aperrar cuando falta luz. Aperrar cuando el vecino está enfermo. Aperrar cuando el temporal se llevó el techo. Aperrar no significa no sufrir. Significa seguir haciendo lo que hay que hacer aunque el escenario sea injusto, incómodo o brutal. Un investigador australiano, David Mackenzie, comentó en una entrevista que Chile tiene una cultura de respuesta espontánea ante emergencias que muchos países más ricos no logran activar con la misma velocidad. Según él, eso se debe a una mezcla de memoria sísmica, geografía extrema y redes informales de confianza. Traducido al chileno, sabemos que la naturaleza puede pegarnos en cualquier momento, así que más vale no quedarse mirando. Pero hay un punto que incomoda y debe decirse. La admiración extranjera puede ser peligrosa cuando transforma la precariedad en folclore. No todo debe resolverse con vecinos heroicos. No todo puede depender del camionero que reparte pan, de la señora que abre su casa o del joven que saca nieve con una pala prestada. Eso emociona, sí. Pero también debería incomodar. Porque detrás de cada gesto hermoso puede haber una falla previa, una ruta sin suficiente preparación, una alerta tardía, una comunidad sin equipamiento, una zona rural ignorada. La solidaridad chilena es admirable, pero no debería ser la única barrera entre la gente y el desastre. Aún así, cuando el mundo vio a esos chilenos ayudando bajo la nieve, algo cambió. Chile dejó de ser solo el país largo de Sudamérica o el lugar de los terremotos. Para muchos, se convirtió en un ejemplo de cómo una sociedad golpeada por la naturaleza puede responder con humanidad. Y eso, guste o no, también es una forma de prestigio. No el prestigio frío de los rankings, sino uno más profundo, el respeto que nace cuando otros ven cómo te comportas en la peor hora. La noche de la tormenta, Emily Carter no pudo dormir. Se quedó en la hostería, sentada cerca de una ventana empañada, escuchando el viento golpear el techo. Don Ricardo y su familia seguían entrando y saliendo con tazas, mantas y noticias de la ruta. A las 3 de la mañana, un grupo de voluntarios logró abrir paso hasta un vehículo donde viajaba una pareja de adultos mayores. Los llevaron adentro. La mujer temblaba. El hombre, orgulloso, intentaba decir que estaba bien, pero apenas podía sostenerse. Una joven le pasó sopa caliente y le dijo, no se haga el valiente, tata, siéntese nomás. Emily sonrió al escuchar eso. No entendió cada palabra, pero sí entendió el tono. Era cariño disfrazado de reto. Algo muy chileno. Al amanecer, la nieve seguía ahí. El camino todavía no estaba completamente despejado. Pero el ambiente había cambiado. La gente ya no se miraba como extraña. Compartían información, cargadores, comida, historias.
Los argentinos bromeaban con los chilenos. Los brasileños sacaban fotos incrédulos. Una familia alemana decía que jamás había visto una emergencia tan extrañamente ordenada. Un turista francés, que al principio se quejaba de todo, terminó ayudando a empujar un furgón y después confesó: vine a ver paisajes, pero terminé viendo un país. Esa frase debería quedar grabada. Porque Chile, en el fondo, se revela en esas situaciones. No en el comercial perfecto, no en el video turístico editado con drones, no en la campaña bonita. Chile aparece cuando se corta la ruta, cuando baja la temperatura, cuando alguien toca la ventana y ofrece pan sin cobrar. Ahí se ve el país real, contradictorio, duro, crítico, solidario, cansado, valiente, desordenado y profundamente humano. Cuando finalmente la ruta empezó a abrirse, los vehículos avanzaron lentamente. Nadie celebró como en una película. No hubo música épica ni discursos. Solo bocinazos suaves, manos levantadas, agradecimientos rápidos, miradas cómplices. Don Ricardo volvió a su hostería con los zapatos mojados y las manos agrietadas. Emily le preguntó si estaba orgulloso de lo que había hecho. Él se encogió de hombros. Orgulloso no sé. Era lo que había que hacer. Esa respuesta, tan chilena, tan seca, tan poco interesada en parecer heroica, fue el cierre perfecto del reportaje. Porque Chile no siempre sabe hablar bien de sí mismo. Muchas veces se mira con dureza, se compara, se critica, se divide. Pero cuando un extranjero observa desde afuera estas escenas, nota algo que nosotros a veces dejamos pasar: aquí existe una fuerza comunitaria que no se anuncia, pero aparece. Una fuerza que viene de la cordillera, del terremoto, del barrio, del campo, de la población, del sur lluvioso, del norte seco, de los puertos, de las islas, de las rutas imposibles. Una fuerza que dice: no estamos solos, aunque a veces lo parezca. La nieve seguirá cayendo. Los temporales seguirán llegando. Las rutas volverán a cerrarse alguna vez. Habrá errores, reclamos, rabia y cansancio. Pero también habrá alguien calentando agua, alguien prestando una manta, alguien empujando un auto, alguien abriendo una puerta, alguien diciendo pase no más, alguien compartiendo lo poco que tiene. Y eso, para muchos extranjeros, es casi inexplicable. Para Chile, en cambio, es parte de una verdad antigua: la naturaleza puede ser feroz, pero la gente puede ser más porfiada todavía. Por eso, cuando el mundo pregunta si los chilenos están locos por vivir entre terremotos, volcanes, nieve, viento, mar bravo y desierto, quizás la respuesta sea otra. No estamos locos. Estamos acostumbrados a negociar con lo imposible. Estamos hechos de emergencia y sobremesa, de miedo y talla, de reclamo y abrazo, de pala y olla común, de crítica y corazón. Chile no vence a la naturaleza. Chile aprende a convivir con ella, a respetarla y, cuando toca, a enfrentarse unido a su golpe. Y esa es la parte que más incomoda y emociona a los extranjeros: descubrir que en este rincón largo y angosto del mundo, donde todo parece extremo, todavía hay personas capaces de detenerse en medio de su propio problema para preguntarle a otro si necesita ayuda. Tal vez esa sea la verdadera noticia. No que cayó nieve. No que una ruta se cerró. No que un temporal sorprendió a turistas. La noticia es que, en medio del frío, hubo calor humano. Que en medio del aislamiento, hubo comunidad. Que en medio de la incertidumbre, hubo manos extendidas. Y que Chile, con todos sus defectos, sigue teniendo esa extraña y poderosa capacidad de transformar una tragedia en una prueba de carácter. Si alguna vez un extranjero quiere entender realmente Chile, no basta con llevarlo a mirar la cordillera desde un mirador elegante. Hay que mostrarle lo que pasa cuando esa misma cordillera se vuelve amenaza. Hay que mostrarle al camionero compartiendo pan, a la señora ofreciendo sopa, al vecino despejando nieve, al carabinero revisando autos, al voluntario con las botas mojadas, al niño recibiendo una manta de alguien que no conoce. Ahí, en esa escena incómoda y hermosa, está el país completo. Porque Chile no se explica solo por su paisaje. Chile se explica por lo que su gente hace cuando el paisaje se vuelve contra ellos. Y quizá por eso, después de aquella tormenta, Emily Carter cerró su reportaje con una frase que muchos chilenos compartieron con orgullo, pero también con una especie de silencio emocionado: en Chile entendí que la verdadera fortaleza de un país no se mide cuando brilla el sol, sino cuando cae la nieve, se corta el camino y aún así alguien toca tu ventana para ofrecerte pan. Esa frase dio la vuelta al mundo. Pero para miles de chilenos no era una sorpresa. Era simplemente una escena conocida.
Una de esas escenas que ocurren sin cámaras, sin titulares y sin aplausos cada vez que la naturaleza aprieta. Porque mientras exista esa costumbre de ayudar, mientras alguien siga diciendo, tranquilo, compadre, entre todos salimos, mientras una familia abra su casa a un desconocido atrapado por la nieve, Chile seguirá siendo mucho más que un territorio extremo. Será un país difícil, sí. Un país discutidor, desigual, crítico y cansado muchas veces. Pero también será un país donde el frío no siempre gana. Porque hay una calidez terca, popular, casi invisible, que aparece cuando más se necesita. Y esa calidez, aunque no salga en todos los informes ni en todos los discursos, es una de las grandes riquezas de Chile. La nieve puede borrar caminos. Puede cubrir techos. Puede detener autos. Puede dejar a la gente esperando durante horas. Pero no puede borrar esa memoria profunda que dice que nadie debería enfrentar solo la peor noche. Y si algo deberíamos aprender de estas historias, chilenos y extranjeros por igual, es que la solidaridad no es una decoración bonita para los tiempos difíciles. Es infraestructura humana. Es defensa. Es cultura. Es identidad. Por eso, cuando vuelvan a mostrar a Chile bajo la nieve en la televisión internacional, cuando otra vez alguien en Londres, Nueva York, Madrid o Buenos Aires pregunte cómo puede vivir gente en un país tan extremo, quizás habría que responder con calma. Vivimos aquí porque aprendimos a mirar la adversidad a los ojos. Y porque, cuando el camino se cierra, todavía sabemos abrir otro, aunque sea con las manos, con una pala, con una olla caliente y con la ayuda de alguien que hasta ayer era un desconocido. Esa es la historia que el mundo vio en una noche de nieve. Esa es la historia que muchos extranjeros no esperaban encontrar en Chile. Y esa es la historia que, nos guste admitirlo o no, todavía dice mucho de quiénes somos.